Hay una guerra silenciosa que casi nadie ve, pero todos sienten. No se libra afuera, se libra en tu mente. No te está deteniendo la falta de talento, ni la suerte, ni los demás. Te está deteniendo la duda que aprendiste a llamar realidad. Esa voz que te cuestiona, que te encoge, que te hace pedir permiso para existir. Hoy no vengo a decirte que seas más fuerte. Vengo a enseñarte cómo quitarle el micrófono a la inseguridad antes de que siga decidiendo por ti, porque el día que recuperas tu mente, recuperas tu vida. La inseguridad no es quién eres, aunque durante años te hayan hecho creer que sí. Nadie nace dudando de su valor. Cuando un niño aprende a caminar y se cae, no piensa no sirvo, se levanta. La inseguridad aparece después, cuando empiezas a absorber miradas, comentarios, comparaciones, silencios incómodos y frases que se repiten hasta convertirse en una voz interna. Esa voz no nació contigo, la aprendiste, y lo más peligroso no es que exista, sino que hayas empezado a creer que eres tú. Durante mucho tiempo yo también confundí esa voz con mi identidad. Pensaba que mis pensamientos eran sentencias, que si algo sonaba convincente dentro de mi cabeza, entonces debía ser verdad. Pero un día entendí algo que lo cambió todo. La mente habla, pero no manda. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que vas tarde, que otros son mejores, que no deberías intentarlo, no es una orden, es una sugerencia. El problema es que la has obedecido tantas veces que ya no la cuestionas. Te habla y tú bajas la cabeza. Te señala límites y tú los aceptas. Pero tú no eres esa voz. Tú eres quien decide qué hacer cuando esa voz aparece. Y esa decisión lo cambia todo. Porque el momento en que dejas de identificarte con el pensamiento, recuperas el control. La inseguridad pierde fuerza cuando dejas de discutir con ella y empiezas a observarla. Empieza por algo simple pero poderoso. Observa cuándo aparece. No intentes eliminarla. Eso solo la fortalece. Obsérvala como quien observa una nube pasar. Aparece antes de una llamada importante, antes de levantar la mano, antes de tomar una decisión grande. En lugar de decir soy inseguro, di estoy teniendo un pensamiento de inseguridad. Ese pequeño cambio de lenguaje crea una distancia enorme. Ya no eres el pensamiento, eres el observador. Y cuando puedes observar algo, puedes elegir no obedecerlo. Nómbrala como lo que es, un pensamiento, no una verdad, no es una profecía, no es tu destino, no es una descripción exacta de quién eres, es una grabación vieja repitiéndose. Y aquí viene la parte que más incomoda, pero que más transforma. No le respondas con diálogo, respóndele con acción. Cada vez que discutes con tu mente pierdes energía. Cada vez que actúas a pesar de ella, ganas poder. La inseguridad se debilita cuando haces aquello que te dijo que no hicieras. He aprendido que no se trata de sentirte seguro para avanzar, se trata de avanzar para enseñarle a tu mente que no tiene el control. Acción tras acción, esa voz empieza a bajar el volumen. No desaparece de golpe, pero deja de gobernarte. Y llega un punto en el que entiendes que nunca se trató de eliminar pensamientos, sino de dejar de obedecerlos. Porque el día que comprendes que no eres tu inseguridad, sino quien decide avanzar a pesar de ella, ese día empiezas a recuperar tu vida. La inseguridad no vive en lo que eres, vive en lo que no haces, en todo aquello que postergas mientras te convences de que aún no es el momento. No nace de la incapacidad, nace de la acumulación de decisiones evitadas, de llamadas no hechas, de palabras no dichas, de pasos que sabías que debías dar pero no diste. Cada vez que huyes de una acción, tu mente lo registra como evidencia en tu contra. Empieza a construir una historia silenciosa donde tú siempre retrocedes y esa historia se convierte en identidad. Yo aprendí esto de la forma más dura. No fue un fracaso el que me hizo dudar de mí, fue quedarme quieto demasiado tiempo esperando sentirme listo. La mente se vuelve insegura cuando se acostumbra a no verte actuar. La inseguridad se fortalece en la inacción porque la imaginación es cruel cuando no hay movimiento. Cuando no haces, tu mente inventa escenarios, exagera riesgos y te presenta el peor final posible como si fuera inevitable. Pero cuando actúas, incluso mal, incluso con miedo, rompes ese ciclo. La acción es el antídoto emocional más poderoso que existe. No porque garantice resultados inmediatos, sino porque le demuestra a tu mente que no estás paralizado. Cada acción es un mensaje interno que dice, puedo moverme a pesar de esto. Y ese mensaje empieza a cambiar la narrativa interna. Por eso no necesitas grandes gestas para eliminar la inseguridad, necesitas movimiento. Identifica qué estás evitando hoy, no mañana, no algún día, hoy. Puede ser una conversación incómoda, una decisión pendiente, un primer paso que llevas meses pensando,
Escríbelo si es necesario, míralo de frente y deja de disfrazarlo de prudencia o paciencia. Muchas veces no estás esperando el momento correcto, estás evitando el miedo. Y está bien sentirlo. Lo que no está bien es dejar que decida por ti. Da un paso pequeño hoy. No el perfecto, no el ideal, el posible. La inseguridad no se destruye con valentía épica. Se debilita con actos simples repetidos. Un mensaje enviado, una cita agendada, una hora de trabajo aunque no sepas si servirá. El tamaño del paso no importa tanto como el hecho de que exista. Cada paso le quita autoridad a la duda. Cada paso le recuerda a tu mente que no tiene el control absoluto. Y luego repite, incluso cuando tengas miedo. Especialmente cuando tengas miedo. Porque el miedo no desaparece antes de actuar, se acomoda después. La seguridad real no llega cuando todo sale bien, llega cuando te ves avanzar incluso cuando no estás seguro. He comprobado que la gente más segura no es la que nunca duda, es la que dejó de esperar a no dudar para moverse. La inseguridad pierde poder cuando deja de dictar tu comportamiento. Y el día que entiendes que moverte es más importante que sentirte listo, ese día empiezas a recuperar la confianza que siempre fue tuya. Compararte es entrenarte para perder, aunque el mundo te haya hecho creer que es normal, incluso necesario. Desde muy temprano te enseñaron a medir tu valor mirando al de al lado, quién va más rápido, quién gana más, quién tiene más reconocimiento, quién parece más seguro. Y sin darte cuenta aceptaste reglas que nunca escribiste. Ahí nace gran parte de la inseguridad. Cuando tu autoestima depende de estándares ajenos, siempre vas a sentir que llegas tarde. Yo también caí en esa trampa. Hubo un tiempo en el que cada logro parecía pequeño porque alguien más estaba mejor y cada avance se sentía insuficiente porque no se veía como el de otros. La comparación no te inspira, te drena. El problema no es admirar. El problema es usar la vida de otros como vara para medir la tuya. Porque cuando te comparas, casi nunca comparas realidades completas. Comparas tú detrás de cámaras con el escenario editado de alguien más. Comparas tu proceso con el resultado final de otro. Y esa comparación es injusta, pero aún así la conviertes en juicio personal. Poco a poco empiezas a creer que vales menos, que vas mal, que no eres suficiente. No porque sea verdad, sino porque estás jugando un juego que no fue diseñado para que ganes. La inseguridad crece cuando miras demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Por eso la estrategia no es competir mejor, es romper el hábito de evaluar tu vida con base en vidas ajenas. Tienes que cerrar esa puerta conscientemente. Reduce el consumo de redes si notas que sales de ahí sintiéndote menos, no porque sean malas, sino porque tu mente es vulnerable cuando se expone sin límites. No todo lo que consumes te construye, a veces te erosiona lentamente. Empieza a competir solo con tu versión pasada. Pregúntate si hoy eres un poco más valiente que ayer, un poco más disciplinado, un poco más honesto contigo. Esa comparación sí construye, porque te devuelve el control. Cuando comparas hacia atrás ves progreso. Cuando comparas hacia afuera ves carencia. Y la mente se acostumbra rápido a aquello que le repites. Si todos los días le muestras que no es suficiente, eso creerá. Si le muestras crecimiento, empezará a confiar. Define tu propio estándar de éxito, no el que suena bien, no el que aplauden, el que te da paz. Éxito no es vivir la vida que otros admiran, es vivir la vida que tú respetas. Cuando tienes claro tu estándar, la comparación pierde poder. Ya no te distraes con caminos ajenos porque sabes hacia dónde vas. Y eso genera una seguridad silenciosa, firme, que no depende de likes ni de aprobación. El día que dejas de compararte, recuperas energía. Energía para crear, para avanzar, para equivocarte sin sentirte menos, porque entiendes que no llegaste tarde, llegaste a tu propio ritmo. Y cuando aceptas eso, la inseguridad deja de gritar, porque ya no tiene con qué compararte. Tu diálogo interno es el arma o el veneno que usas todos los días, aunque muchas veces no te das cuenta. La mente cree lo que repites, no lo que deseas. No distingue entre una broma constante, una crítica realista o una verdad absoluta. Simplemente escucha, registra y ejecuta. Durante años yo mismo me hablé desde la exigencia dura, desde el reproche, pensando que así me haría fuerte. Pero lo único que logré fue entrenar una voz interna que me atacaba incluso cuando estaba avanzando.
Entendí tarde que no puedes construir seguridad con un lenguaje que te destruye por dentro. El problema no es tener pensamientos negativos, todos los tenemos. El verdadero problema es permitir que se conviertan en el narrador oficial de tu vida. Cada vez que te dices no soy bueno para esto, siempre fallo, no es suficiente, estás escribiendo instrucciones internas. La mente no debate, obedece. Por eso el cambio no empieza con resultados externos, empieza con el lenguaje. Cambiar cómo te hablas no es motivación barata, es estrategia psicológica. Nadie puede sostener disciplina, constancia o valentía si vive bajo una voz que lo humilla a diario. Empieza por detectar las frases de autosabotaje. No las justifiques, no las maquilles. Escúchate cuando algo sale mal, cuando te equivocas, cuando te comparas. Ahí aparece el verdadero diálogo interno. Muchas personas se hablan de una forma que jamás usarían con alguien que aman. Y luego se preguntan por qué viven inseguros. La forma en la que te hablas después de fallar define si el error te entrena o te paraliza. El siguiente paso es sustituir el lenguaje emocional por decisiones. No se trata de decir frases bonitas que no sientes, se trata de tomar control. Cambia no puedo, por lo hago igual. Cambia. Me da miedo por avanzo con miedo. Las decisiones son más poderosas que las emociones porque no dependen del estado de ánimo. Cuando te hablas desde la decisión, le enseñas a tu mente que no manda. Y eso genera una calma firme, no eufórica, pero real. Háblate con firmeza, no con lástima. La lástima interna debilita, la firmeza construye respeto propio. No te trates como víctima, trátate como alguien capaz que está aprendiendo. La seguridad no nace de halagos, nace del respeto que te tienes cuando te cumples. Yo aprendí que la voz interna no tiene que ser dulce todo el tiempo, tiene que ser honesta y comprometida. Una voz que te recuerde quién eres, incluso cuando dudas. Con el tiempo, ese nuevo diálogo se vuelve automático. Y cuando cambia la voz, cambia la postura, cambian las decisiones, cambian los resultados. Porque el día que dejas de envenenarte con tus propias palabras, empiezas a armarte por dentro con un lenguaje que te sostiene. La aprobación externa alimenta la inseguridad más de lo que muchos se atreven a admitir. Cuando dependes del aplauso, del bien hecho, del reconocimiento constante, empiezas a vivir condicionado por el ruido. Quien necesita aplausos vive con miedo al silencio, porque en el silencio no hay testigos que confirmen tu valor. Durante mucho tiempo yo confundí ser reconocido con ser valioso, y cada vez que no llegaba ese reconocimiento, mi mente lo traducía como fracaso. No era falta de capacidad, era dependencia emocional. El problema de buscar validación afuera es que entregas el control. Tu seguridad queda en manos de opiniones cambiantes de personas cansadas, distraídas o incluso heridas. Un día te aplauden, otro día te ignoran y tu identidad sube y baja como una montaña rusa. Así nace la inseguridad cuando tu autoestima depende de algo que no puedes controlar. Entendí que mientras necesitara que otros confirmaran mis decisiones, jamás podría caminar firme. Siempre estaría dudando, ajustándome, encogiéndome para encajar. Cerrar el círculo de validación en ti no significa volverte frío ni arrogante, significa madurar emocionalmente. Significa aprender a sostener tus decisiones incluso cuando nadie las entiende. Hay un poder inmenso en tomar decisiones sin explicarlas. No todo el mundo merece una explicación y no toda decisión necesita ser justificada. Cuando explicas de más, muchas veces no estás informando, estás pidiendo permiso, y cada vez que pides permiso para vivir tu vida, refuerzas la inseguridad. Empieza a celebrar tus logros en privado. No todo avance necesita ser publicado, contado o aprobado. Hay victorias que se fortalecen en silencio. Yo aprendí que cuando celebras todo afuera te vuelves adicto a la reacción, pero cuando celebras dentro construyes identidad. Reconócete cuando cumplas, cuando avances, cuando hagas lo que dijiste que harías. Ese reconocimiento interno pesa más que 1000 aplausos externos. Aprende a estar cómodo sin reconocimiento. Al principio incomoda porque el ego protesta, porque la mente pregunta y si nadie lo ve, pero ahí es donde nace la verdadera seguridad. Cuando puedes hacer lo correcto, lo difícil, lo valiente, aunque nadie esté mirando, algo se ordena por dentro. Dejas de actuar para gustar y empiezas a actuar por coherencia. Recuerdo momentos en los que decidí seguir aunque nadie entendiera el camino, aunque el silencio fuera incómodo. Ahí aprendí que la seguridad no se anuncia, se practica. Cada vez que eliges no explicarte, no defenderte, no justificarte, entrenas una mente más estable. Empiezas a confiar en tu criterio, a respetarte. Y cuando te respetas, ya no mendigas aprobación. La gente puede aplaudir o no, estar o irse y tú sigues
Esa libertad mental cambia tu forma de pararte frente al mundo, porque ya no dependes de la reacción, dependes de tu convicción. Y eso te vuelve emocionalmente adulto, firme, presente, estable. El día que aprendes a caminar sin aplausos, descubres que nunca los necesitaste para avanzar. La disciplina construye una seguridad real, una que no depende del aplauso, del ánimo del día, ni de lo que otros digan de ti. Cumplirte genera una confianza más fuerte que cualquier elogio, porque el cerebro no cree en promesas, cree en evidencia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, le envías un mensaje silencioso pero poderoso a tu mente: puedo confiar en mí. Y esa confianza no se quiebra fácilmente, porque está basada en hechos, no en emociones. Durante mucho tiempo pensé que la seguridad venía de sentirme preparado, inspirado o fuerte. La verdad es que llegó cuando dejé de negociar conmigo mismo. Cuando entendí que la disciplina no es castigo, es respeto propio. Las personas inseguras suelen romperse promesas pequeñas todos los días y luego se preguntan por qué dudan de sí mismas. No es un misterio. Si tú no te cumples, ¿por qué tu mente habría de creerte? La inseguridad no siempre nace del miedo, muchas veces nace de la falta de coherencia. Por eso la estrategia es simple, pero incómoda. Pequeños compromisos diarios no negociables. No grandes promesas que se rompen, sino acciones simples que se cumplen. La mente necesita constancia, no intensidad. Define una acción fija diaria, algo tan claro que no deje espacio para excusas. Puede ser escribir 10 minutos, moverte 20, estudiar media hora, lo que sea, pero que sea concreto y repetible. La claridad elimina la duda. Luego, cúmplela incluso sin ganas, especialmente sin ganas, porque ahí se construye la identidad. Cuando solo actúas, cuando te sientes bien, entrenas dependencia emocional. Cuando actúas, aunque no tengas ganas, entrenas carácter. Yo aprendí que los días más importantes no son los días buenos, son los días grises. Ahí es donde la disciplina te rescata de ti mismo. No necesitas sentirte motivado para cumplir, necesitas decidirte. Usa la disciplina como identidad, no como esfuerzo. No pienses tengo que hacerlo, piensa soy alguien que cumple. El lenguaje importa porque refuerza quién crees que eres. Cada vez que cumples, aunque sea algo pequeño, acumulas evidencia interna y la mente poco a poco deja de cuestionarte, empieza a confiar. Esa confianza se siente como calma, no como euforia. Es una seguridad silenciosa que no necesita demostrarse. Recuerdo etapas en mi vida donde no había resultados visibles, ni reconocimiento, ni certezas. Lo único que me sostuvo fue la disciplina diaria. No me hizo sentir invencible, me hizo sentir estable. Y la estabilidad es la base de la seguridad. Porque cuando sabes que no te abandonas, incluso en los días difíciles, el miedo pierde fuerza. La disciplina no te hace perfecto, te hace confiable. Y cuando eres confiable para ti mismo, la inseguridad deja de tener argumentos. Porque ya no depende de lo que sientes, depende de lo que haces. Y cuando tus acciones hablan todos los días, la duda se queda sin voz. Tu pasado explica, pero no te define. Y mientras no lo entiendas así, la inseguridad seguirá usando tus recuerdos como cadenas. La inseguridad se ancla en errores no perdonados, en decisiones que hoy juzgas con la información que antes no tenías. Nos castigamos por no haber sabido, por no haber podido, por no haber sido, como si en aquel momento tuvieras la conciencia, la fuerza o la claridad que tienes ahora. Eso no es honestidad, es crueldad contigo mismo. Durante años cargué historias que repetía como sentencia. Yo siempre fallo, yo arruino las cosas, yo no soy suficiente. No eran verdades, eran conclusiones emocionales tomadas desde el dolor. El problema no es recordar el pasado. El problema es vivir negociando tu presente con una versión antigua de ti. Cuando sigues atado emocionalmente a lo que fuiste, no le das espacio a lo que puede ser. Y la inseguridad ama eso, porque te mantiene pequeño, culpable y detenido. Por eso la estrategia es romper el pacto emocional con el pasado. No borrar lo vivido, sino dejar de obedecerlo. Hay un momento en la vida donde tienes que decir basta, no para negar lo que hiciste, sino para dejar de usarlo como identidad. Tu historia explica por qué llegaste aquí, pero no tiene derecho a decidir hacia dónde vas. El pasado es un maestro, no un juez. Si lo conviertes en juez, vivirás condenado. Si lo conviertes en maestro, vivirás libre. Empieza escribiendo lo que ya no te define. Literalmente, pon en papel las etiquetas que te colgaron o que tú mismo te pusiste. El que falló, el que no pudo, el que se equivocó. Escríbelas y míralas con distancia. No eres eso,
hiciste eso. Hay una diferencia enorme entre lo que hiciste y quién eres. Cuando no separas ambas cosas, te conviertes en prisionero de tus errores. Luego perdónate conscientemente, no de forma emocional, de forma intencional. El perdón no siempre se siente, se decide. Decidir perdonarte es decir, ya aprendí, ya pagué, ya entendí. Seguir castigándome no me hace mejor persona, me hace más inseguro. La culpa prolongada no es responsabilidad, es autoabandono. Y nadie construye confianza desde el abandono. Y entonces viene lo más desafiante. Actúa como alguien nuevo hoy. No mañana, no cuando te sientas listo, hoy. La mente no cambia con promesas, cambia con comportamiento. Si sigues actuando como la versión antigua, tu cerebro seguirá creyendo la historia antigua. Pero si hoy tomas decisiones diferentes, aunque pequeñas, empiezas a crear evidencia nueva y esa evidencia reescribe tu identidad. Yo entendí que no podía cambiar mi historia, pero sí podía cambiar la narrativa. No podía borrar mis errores, pero podía dejar de presentarme como ellos. El pasado deja de doler cuando deja de mandar. Y deja de mandar cuando tú decides vivir desde el presente. La seguridad nace cuando te permites empezar de nuevo sin pedir permiso a lo que ya pasó. Porque mientras sigas siendo fiel a una versión vieja de ti, traicionas a la persona que podrías llegar a ser. Hoy no necesitas justificarte, necesitas elegirte. Y cuando eliges actuar como alguien nuevo, el pasado pierde poder y la inseguridad se queda sin raíces. La incomodidad es la brújula que señala hacia dónde realmente creces. Y mientras más la evites, más pequeña se vuelve tu vida. Porque lo cómodo adormece, lo fácil anestesia y lo rutinario roba tu fuerza. Todos queremos sentir seguridad, tranquilidad, esa sensación de que nada nos sacude. Pero esa sensación en realidad no construye carácter, construye conformismo. La vida no premia lo cómodo, premia lo que te desafía, lo que te hace temblar, lo que te obliga a mirar tu miedo a los ojos y decir, aquí voy de todos modos. Cuando aprendí esto, entendí que mi zona de confort no era amiga, era enemiga disfrazada. Me di cuenta de que cada vez que elegía lo seguro, mi mente se acostumbraba a no exigir nada, a no explorar nada, a no creer que podía más. La incomodidad, en cambio, se convirtió en señal de progreso. Si me sentía nervioso por hablar frente a miles de personas, era porque estaba creciendo. Si sentía miedo de iniciar un proyecto nuevo, era porque estaba escalando una versión más grande de mí mismo. La incomodidad me mostró que estaba vivo y que mis límites eran ilusiones. Por eso, la estrategia es buscar incomodidad con intención. No dejar que la vida te empuje al límite sin conciencia, sino hacerlo deliberadamente. Haz una acción que te incomode cada día, aunque sea pequeña. Hablar con alguien que admiras, decir un no cuando normalmente dices sí, aprender algo que siempre te dio miedo. La incomodidad voluntaria enseña que puedes soportar más de lo que creías y que tus límites no están escritos en piedra. Asocia esa incomodidad con progreso. Cada vez que eliges hacerlo incómodo, recuerda por qué lo haces, porque estás construyendo confianza, habilidades y carácter. Ese acto de valentía, aunque parezca trivial, es una inversión que tu yo futuro agradecerá. Y sobre todo, evita rutinas que te apaguen. La comodidad repetitiva actúa como anestesia. Miras tu vida pasar mientras sigues en piloto automático y luego te preguntas por qué no avanzas. En mi camino entendí que los momentos más incómodos fueron los que me hicieron sentir más vivo y más capaz. No era la fama, ni los aplausos, ni la aprobación externa. Era atreverme a hacer lo que temía. Porque la verdadera transformación no nace de la seguridad, nace del coraje que aparece cuando decides actuar incluso con miedo. La incomodidad no es tu enemiga, es tu señal de que estás en dirección correcta y que cada paso hacia lo desconocido es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza. Haz hoy algo incómodo porque allí es donde la inseguridad muere y nace la confianza. Tu entorno no es solo lo que ves, es lo que absorbes, lo que tu mente filtra mientras duermes y despiertas. Cada palabra que escuchas, cada noticia que consumes, cada persona con la que compartes tiempo deja una huella. Si toleras que lo negativo te rodee, que te hablen con desdén o te hagan dudar de ti, estás permitiendo que tu inseguridad crezca silenciosa como una semilla en tierra fértil. Lo que permites fuera termina condicionando lo que permites dentro. Y si quieres eliminar la inseguridad, debes empezar por controlar lo que entra en tu mundo. Cuando empecé a tomar esto en serio, entendí que no podía pretender crecer si mi entorno me anclaba al miedo.
Había relaciones, comentarios, hábitos y hasta rutinas que funcionaban como corrosivo, debilitando mi confianza sin darme cuenta. La primera decisión fue clara: reducir la negatividad. No significa ignorar la realidad, significa no alimentar conversaciones, noticias o personas que me arrastran a la duda constante. Aléjate de quien se burla de tus sueños o de tu esfuerzo. Esos no son enemigos visibles, son vampiros silenciosos de la confianza. Si permites que te roben energía, terminarás creyendo que no eres suficiente, aunque tu potencial grite lo contrario. Pero no basta con alejar lo que destruye, debes construir lo que fortalece. Crea rituales que te fortalezcan, espacios de silencio, lecturas que inspiren, afirmaciones diarias, conversaciones que eleven. El entorno que diseñas actúa como un refuerzo de la seguridad interna, como un gimnasio para tu mente. Cada vez que eliges rodearte de estímulos positivos, tu cerebro comienza a asociar confianza con lo cotidiano. Lo que antes generaba miedo, ahora genera impulso. Y no es magia, es coherencia. Lo que internalizas día a día moldea tu manera de percibirte y de actuar. Recuerdo cuando empecé a ser consciente de esto. Cambié hábitos de consumo, reorganicé mi espacio, ajusté la gente con la que pasaba tiempo. No fue inmediato, pero sentí cómo mi mente dejó de ser un campo de batalla y empezó a ser un terreno fértil. La inseguridad perdió terreno porque dejé de exponerme a fuerzas que la alimentaban. Empecé a elegir con intención y a proteger mi energía, y con ello mi seguridad se volvió una consecuencia natural. Diseña tu entorno hoy. Protege tu mente como proteges tu cuerpo. Cada decisión consciente sobre lo que entra a tu mundo es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza interior. La seguridad no es algo que aparece de repente, no es un título que te dan ni un momento mágico que esperas sentado. La seguridad se construye todos los días, con la repetición consciente de pequeñas decisiones que muestran a tu mente que eres confiable contigo mismo. Cada mañana tienes la oportunidad de elegir. ¿Serás alguien que se deja arrastrar por dudas y miedo, o alguien que se levanta y se elige sin esperar permiso ni señales externas? Ese acto diario de decidir quién eres es más poderoso que cualquier discurso motivacional o consejo externo. Lo que haces cada día, incluso en las pequeñas acciones, moldea la manera en que te percibes y cómo te tratan los demás. Cuando decidí tomar responsabilidad absoluta de mi vida, entendí que no podía dejar que la inseguridad hablara más fuerte que mi intención. No basta con sentirse valiente un día, hay que actuar coherentemente, aunque sientas miedo, aunque dudes de tu capacidad. Esa coherencia entre pensamiento, emoción y acción es lo que crea confianza verdadera. Es como entrenar un músculo. Cada repetición cuenta y al principio duele, pero con el tiempo el músculo se fortalece y la resistencia se convierte en fuerza. Hay días en los que parece imposible elegir seguridad. Aparecen los recuerdos, las críticas, los no eres suficiente que te repetiste durante años. Pero cada vez que actúas a pesar de ellos, que hablas y te tratas con respeto, que cumples lo que prometiste, estás enviando un mensaje inequívoco a tu mente: yo decido mi valor. Y con cada repetición la voz de la inseguridad pierde volumen hasta convertirse en un murmullo insignificante que ya no controla tus decisiones. Elegirte es un acto radical. Implica decir sí a ti mismo, incluso cuando no te sientes listo, incluso cuando nadie te respalda, incluso cuando el miedo te susurra que retrocedas. Esa decisión diaria se convierte en tu identidad. Actuar en coherencia con quien decides ser es lo que transforma la duda en certeza, el miedo en impulso, la inseguridad en seguridad auténtica. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, hay constancia, repetición y compromiso con tu propia vida. Cada mañana, elige quién eres. Cada día, actúa en coherencia. Y cada noche, repite hasta que la inseguridad pierda su voz y tu confianza se vuelva inquebrantable. Escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo para siempre. La seguridad no es un regalo, no es un golpe de suerte, no es algo que alguien más te puede dar. La seguridad se construye, se labra día a día con decisiones conscientes, con acciones coherentes, con la valentía de elegirte incluso cuando tu mente te dice que no eres suficiente. Cada vez que actúas a pesar del miedo, cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, estás enviando un mensaje potente a tu cerebro: yo soy responsable de mi vida, yo decido mi valor, yo elijo mi camino.
Y no importa cuántas veces hayas dudado en el pasado, lo que importa es lo que haces hoy, en este momento, con tus pensamientos, con tus decisiones, con tu disciplina. La inseguridad vive en lo que no haces, en las excusas que repites, en la comodidad que aceptas. Y la verdad es que tú tienes el poder de apagar esa voz, de debilitarla con acción y reemplazarla con confianza. Pero no se trata de un esfuerzo aislado, se trata de un compromiso diario, de una práctica constante. Levántate cada mañana y pregúntate, ¿quién quiero ser hoy? ¿Cómo voy a actuar en coherencia con esa persona? Hazlo aunque tengas miedo, hazlo aunque dudes, hazlo aunque nadie lo vea. Ese es el acto más poderoso que puedes hacer por ti mismo.